los tres intervinientes de hoy. Tenemos con nosotros a tres neurólogos expertos en el campo de Alzheimer y que han participado en un momento u otro en el desarrollo clínico de algunos de estos monoclonales y en particular del lecanemab, que estamos hablando ahora, y que nos van a ayudar a todos un poco a arrojar luz sobre la situación de estos nuevos tratamientos en el contexto general de la enfermedad de Alzheimer. Con nosotros está hoy la doctora Mercè Boada de la Fundación ACE en Barcelona. Está también Albert Lleó, del Hospital Sant Pau la Santa Creu en Barcelona, y Pablo Martínez Laje, de la Fundación CITA en San Sebastián. Y querría insistir en agradecerles a ellos el tiempo y la oportunidad de oírles hablar sobre este apasionante tema, ahora que estamos en lo que muchos consideran un hito en el campo de la investigación en Alzheimer, porque es la primera vez que encontramos un tratamiento modificador de la enfermedad con beneficio clínico. Llevamos 20 años esperando una situación parecida a esta, desde la última vez que se aprobó el tratamiento sintomático último en 2003. Y bueno, ese momento ha llegado y esto seguramente, aunque muy posiblemente este fármaco no será el mejor que vamos a tener, y esperemos que tengamos otros fármacos más eficaces en un futuro próximo, pero de luego marca un cambio de tendencia en el campo muy claro, y que esperamos todos que eso termine trasladándose a los pacientes de la manera más eficaz posible. Así que bueno, no me voy a entretener mucho más y voy a dar la palabra en primer lugar a Alberto Lleó para hacer una pequeña introducción, y seguiremos luego con Mercè Boada y más tarde con Pablo Martínez. Alberto, cuando quieras, y gracias de nuevo. Hola, pues buenas tardes. Muchas gracias, Miguel, por organizar esta charla, también a Aina y a Teresa Iglesias por iniciar esta mesa redonda, que yo creo que es muy necesaria porque, bueno, obviamente este cambio, como decías, de paradigma, pues ha generado pues mucha controversia, mucha discusión, ¿no? Unas a favor y otras en contra, y creo que era muy relevante organizar dentro del foro del Cibernet esta discusión, ¿no? Que seguro que habrá opción para debate. Yo, como decía Miguel, el objetivo es fundamentalmente discutir. Tengo una presentación, pero que será muy breve, con el fin simplemente de repasar algunos datos cuantitativos. Voy a compartir la pantalla. Y simplemente, vamos a ver. Vale, ¿me podéis confirmar? ¿Veis la pantalla? Sí. Vale. Sí, correcto. Bueno, la diapositiva de disclosures, ¿podéis confirmar? Sí, se ve, sí. Aquí simplemente mis conflictos de intereses. Primero, dado que es un tema, hablaremos de lecanemab, es que mis conflictos de intereses es que he sido consultor de la compañía y además el investigador principal de Clarity en el sitio, en el centro de Sant Pau. Es decir, que he tenido pues, diversas interacciones y colaboraciones con la compañía. Para centrar el tema, bueno, Miguel lo ha explicado muy bien, ¿no? El punto en el que estamos, pero yo creo que es importante resaltar que esto simplemente es la punta del iceberg. Es decir, esto es una carrera de más de 30 años donde hay dos compañías o tres que han mostrado datos positivos, pero detrás hay un gran esfuerzo y gran número de estudios que todavía están en investigación. Hay más de 140 fármacos en investigación actualmente, en 172 ensayos, y simplemente, obviamente, no podemos repasar todos estos fármacos, pero yo creo que hay dos datos que son importantes, que casi el 80% son fármacos modificadores, es decir, que estamos intentando ya modificar el curso de la enfermedad, ya no solo actuar sobre los síntomas. Y el otro dato que creo que es importante es que más del 70% son dianas no canónicas, es decir, que estamos, se habla mucho de amiloide y tau en las fases avanzadas, pero la gran mayoría, de hecho, son dianas que no tienen que ver con las dos lesiones clásicas de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, que hay muchísimas otras dianas, microglia, otros receptores sinápticos, es decir, que gran
gran número de dianas, además del amiloide y tau, y lo que dará a gran número de mecanismos muy diversos que veremos en los próximos años. Para entrar directamente en el tema de lecanemab, yo creo que es una historia que yo personalmente la encuentro muy, muy bonita como historia, porque nace de un investigador, de un clínico, que es el doctor Lars Lannfelt, que es un geriatra de Uppsala, en Suecia, donde después de muchos años de ver pacientes, generó este anticuerpo, la versión murina, que es este M158, pero que nace sobre todo de la observación de que unas familias en Suecia que tenían la mutación en la proteína precursora amiloide, concretamente la mutación ártica, en sus cerebros tenían unas fibrillas de amiloide muy características de esta mutación y que él postuló que eran especialmente tóxicas y relevantes en la fisiopatología de la enfermedad. Esto le llevó a fundar una compañía y a generar este anticuerpo que tiene pues, varias publicaciones demostrando que es específico de las protofibrillas y que estas protofibrillas son especialmente dañinas a nivel cerebral. Este es uno de los estudios, pero creo que es importante reconocer, ¿no?, que todo este éxito que supone el lecanemab pues parte de una observación clínica y de un investigador clínico que creyó que aquí había la oportunidad de crear un fármaco nuevo. El estudio pasó, se licenció a una compañía, a Eisai, y estos son los estudios, los resultados del fase 2. Fase 2, como sabéis, pues tiene como objetivo fundamentalmente fijar la dosis adecuada y en este caso ya se vio que, aparte que la dosis más efectiva desde el punto de vista de amiloide es la dosis cada 15 días, que es la que finalmente se ha utilizado en el fase 3, se vio que tenían dos observaciones importantes. Tenía un efecto antiamiloide muy potente, que esto veremos que podremos discutir, que ha sido la clave para aquellos resultados, aquellos estudios que han sido positivos. Y además, aunque el fase 2 no está potenciado para, como sabéis, para eficacia clínica, ya las escalas clínicas que habían en el fase 2 ya mostraron que había un beneficio clínico en alguna de las escalas muy conocidas como el CDR suma de cajas que vemos aquí o el ADCOMS. Es decir, que ya se podía intuir que, aparte de la potencia antiamiloide, había un potencial beneficio clínico de eficacia. Esto llevó a la generación del estudio de fase 3, que es el estudio Clarity, que se publicó en la revista a finales de año, en la revista New England Journal of Medicine, en las que seguro que pues, ya muchos de vosotros conocéis con detalle. Simplemente repasar que bueno, se incluyeron casi más de 1.000 pacientes, pero que finalmente solo se incluyeron 900 prácticamente en cada uno de los dos brazos, lo cual ya nos da una señal de la cantidad de pacientes que hay que incluir para poder obtener un beneficio clínico, debido a que, como sabéis, pues la enfermedad de Alzheimer es tremendamente heterogénea, tanto desde el punto de vista biológico como también desde el punto de vista clínico. Para ir muy brevemente sobre los resultados principales, el estudio confirmó aquí a la izquierda que realmente tenía una potencia antiamiloide muy elevada, que podemos ver los resultados de PET de amiloide a la izquierda, donde a partir de los 3 meses o de los 6 meses ya se veía que los pacientes tratados tenían una reducción muy marcada del amiloide cerebral en el PET y que esto era todavía obviamente mucho más evidente al finalizar el estudio, que era a los 18 meses. Y a la derecha, la variable principal, que es el CDR suma de cajas, donde se vio que habían las dos curvas se desviaban y que había un beneficio a favor del fármaco, del lecanemab, que era de 0,45 la diferencia en el CDR suma de cajas, y si uno calcula, pues esto corresponde al famoso 27% que se ha anunciado en diversos medios. Es decir, que había
un 27% de beneficio en los pacientes tratados. Y como podéis imaginaros, pues toda la controversia vendrá, podremos discutir si este 27% en una enfermedad que es, por definición, progresiva, pues es clínicamente relevante o no. Y tendremos tiempo seguro de discutir y de ver opiniones muy diversas. Además, el estudio, además de la variable principal, mostró otro dato importante, que los biomarcadores fisiopatológicos de la enfermedad de Alzheimer, tanto en líquido como en plasma, que solo mostró los del líquido, habían un claro efecto sobre la fisiopatología de Alzheimer, tanto de beta-amiloide como en tau fosforilado en líquido cefalorraquídeo, y si se miraron otros marcadores como la neurogranina, que es un marcador más de neurodegeneración, es un marcador sináptico, pues también había una diferencia clara sugiriendo que el fármaco estaba modificando la fisiopatología de la enfermedad. La excepción fue neurofilamentos, que fue una sorpresa, donde no hubieron cambios y probablemente esto se ha interpretado como que es un marcador más inespecífico, ¿no? Menos específico de enfermedad de Alzheimer. Y por último, acabar que esto no es, el estudio mostró que estos fármacos, como ya sabíamos de otros estudios, no son inocuos y que el principal efecto adverso que tienen estos fármacos es la presencia de ARIA, de estos cambios inflamatorios a nivel cerebral, de dos tipos. Hay el área E, que es de edema, y la área H, que corresponden a microhemorragias, que claramente se encuentran asociadas al tratamiento y suelen aparecer al principio del tratamiento y que requirió que en algunos casos incluso pues, tuvo consecuencias graves. También tendremos tiempo de discutir sobre el riesgo que suponen estos fármacos en términos de seguridad. Simplemente mencionar que esto, el ARIA, no es una cosa nueva, sino que ya era una cosa que ocurría previamente a la introducción de estos fármacos y es lo que conocíamos como angiopatía amiloide inflamatoria, un cuadro que es prácticamente idéntico al que estamos observando con estos fármacos, en la que ya es una enfermedad muy, muy rara, pero donde podíamos ya observar estos dos fenómenos, tanto las microhemorragias como el edema cerebral. Y simplemente, bueno, algunos de estos, para dar toda la visión del estudio, también ha habido cierta preocupación por la presencia de hemorragias cerebrales, tanto micro como macrohemorragias en algunos casos, y este es el caso pues, más extremo, donde uno de los pacientes desarrolló hemorragias cerebrales masivas tras la administración de tratamiento trombolítico por un ictus. Es decir, que, bueno, discutiremos sobre la relevancia de los riesgos que pueden tener asociados estos fármacos cuando estén aprobados. Y simplemente con esto acabo y paso la palabra al resto de ponentes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Ahora vamos a pasar a oír a Mercé. Mercé Boada, cuando quieras, por favor. Muy bien, muchas gracias. Pienso que es un webinar que nos va a dar como muchas posibilidades de hablar del ECA y sobre todo de pasarlo a tiempo real, porque lo importante no es tan solo lo que se ha presentado en fase 2, que indudablemente es la base de lo que hemos de hacer, pero esto puede aparecer en el Real World en junio, que está a la vuelta de la esquina en Estados Unidos. Faltará, como la agencia europea también lo admite. Yo no voy en absoluto a hablar ni del coste de este fármaco ni cómo lo van a manejar las agencias, porque pienso que a los investigadores o los académicos en este momento no es oportuno, es una cosa que van a negociar la farma y van a negociar los estados, pero sí lo que es importante es cómo este fármaco aterriza o va a aterrizar en el real world, en el día a día, y cómo nosotros vamos a tener de manejarlo. Me voy a la diapositiva que ha pasado Alberto sobre el patient disposition del ECA, y cuando él ha dicho 6.000 pacientes de pre-screening o de screening para hacer una introducción, para llegar a 1.800 y repartirlos en dos brazos, pensar que aquí hay un 70% de fallos de screening. Estos 70% de fallos de screening, la mayoría, el 60%,
están focalizados en que no correspondían a los criterios de inclusión o los de exclusión. O sea, que dependían no tan solo del patrón clínico, del fenotipo, sino además del patrón de las condiciones de marcadores, o sea, el factor A positivo que se le pide a este estudio. Este estudio entraban de 50 a 90 años, o sea, tenemos un rango de edad enorme. El Mini-Mental estaba entre 22 y 30, es la forma de entrar. Correspondía a mild cognitive impairment o very mild demencia, pero due to Alzheimer's disease, quiere decir que tenía que tener un ATN positivo por líquido o por un PET. Estados Unidos tendría mucho por PET, Europa tiene mucho por CSF, porque realmente en mundo real, nosotros no tendremos esto. La ratio, que está muy bien explicada indudablemente en el pivotal, era 1:1, eran 10 miligramos por kilo, y la condición es que la dosis de 10, cuando se ve que realmente hay un descenso importantísimo y notorio del burden de beta-amiloides, cuando hacemos 10 miligramos cada 2 semanas. O sea, ¿qué nos hemos de quedar? De entrada nos hemos de quedar que tenemos un fármaco que lo vamos a administrar endovenosamente cada 2 semanas. A partir de aquí, yo también os diré que nuestra participación, la experiencia que tuvimos, es que nosotros en Fundación ACE hicimos un screening de 42 pacientes con unos fallos de screening de 64. En nuestra institución es muy notorio estos fallos de screening. Un random de 27, 10 que descontinuaron y 17 que continúan. O sea que están en un open label. Y tuvimos 3 áreas. Y estas 3 áreas son una combinación de área E, como ha explicado Alberto, área E y área H. ¿Qué aprendimos? Aprendimos a asustarnos, como lo hemos hecho con otros mapas, y aprendimos a saber cómo podemos manejar esto. ¿Qué es, fíjate, qué es lo que es aquí importante? Porque después tengo un dato que sí que creo que es notorio que lo podamos hacer. Cada una, o sea, los pacientes que entraron aquí eran carries en un 69%, estuvieron carries de APOE, carries de 3-4 o 4-4, porque el 3-4 y 4-4 va a ser una de las complicaciones que vamos a tener en el manejo. Y llegaba un 70% que se distribuyó muy bien y muy homogéneamente entre el placebo y el activo. Y cuando hablamos de los efectos adversos, que Alberto te lo ha hecho, tenemos en áreas de un 17/9 placebo, tenemos un 12/1,7 en placebo, y que aquí pienso que es un dato que se ha de tener en cuenta. El dato que se ha de tener en cuenta es un 12% de áreas en activo, pero sintomáticas. O sea, yo voy a ir a favor. Fijaros que estoy haciendo énfasis a ir a favor. Tenemos áreas asintomáticas en un 3%. Quiere decir que estas las veíamos. Esto es un favor a que lo podamos manejar en real world, porque las vemos. Pero quiere decir que el restante eran áreas que no las visualizamos desde el punto de vista neurológico, quedaban allí escondidas y que las tendremos de aprender a manejar. A razón del manejo del LECAT, hay un artículo que os lo recomiendo, por aparte es que lo veréis, pues está manejado por grupos americanos y el primer autor es Cummings, que es recomendaciones del LECAT. O sea, sobre este patrón de paciente que entra, paciente que debe ser positivo a la A, tanto en PET como en líquido, paciente que hemos de tener en cuenta la carga de APOE, porque se van a comportar diferente. Yo os lo he puesto conjuntamente, van a ser diferentes cuando sean 4-4 homocigotos o heterocigotos. ¿Qué es lo que recomiendan? Equipos clínicos tremendamente expertos para hacer el fenotipo. Pero para hacer el fenotipo, porque voy a tener un fenotipo que debe ser mild cognitive impairment due to
Alzheimer's disease, pero que sea amnéstico, memoria hipocámpica. ¿Qué voy a tener de manejar? Un conocimiento de neuroradiología correcto para detectar mínimas áreas, para detectar estas 4 o 5 microblitz que nos dejan entrar, pero si aparecen más, que voy a tener de empezar a utilizar stop and rules. ¿Cómo lo termino? Fíjate que el manejo de este centro va a tener de tener un buen manejo en funciones lumbares o que nos paguen el plan. Y que después lo que hay importante es cómo vamos a hacer y cómo se van a adecuar los centros para hacer una terapia cada 15 días, que va a ser infusión, más o menos los que hemos trabajado en esta infusión es 1 hora y cuarto, que tiene algunos efectos adversos que pueden ser también por la propia infusión, es un efecto periférico y es la reacción a la infusión, pero que estas reacciones y el managing de las reacciones e infusiones las tendremos de manejar. Por lo tanto, aquí empieza una muy buena o una alta complejidad para poder manejar este número de pacientes, que os voy a decir, tampoco van a ser tantos. O sea, tampoco van a ser tantos, porque una cosa es hablar de mild cognitive impairment y otra es hablar de mild cognitive impairment due to AD, y que además no tengan contraindicaciones, o sea, comorbilidades que son que generan una contraindicación, como los pacientes que están tomando anticoagulantes, que son los que pueden generar estos efectos que hemos visto de las hemorragias cerebrales. Tanto uno de los condicionantes y uno de los elementos que a nivel de la neurología va a tener de entrada como un gran efecto de seguridad es excluir de entrada el tratamiento con anticoagulantes, pero en cambio seguramente manejarse bien con la aspirina. Pero esto es la complejidad de lo que tenemos. Y a partir de aquí, el manejo del área es: yo hago un delay, yo voy a tener de parar el tratamiento, voy a tener de hacer una resonancia de seguridad para saber que el área, la imagen de edema, las microblitz nunca desaparecen, pero el edema sí, las microblitz pueden aparecer. Tanto he de manejar esto. También os diré cuántas resonancias son las que propone este grupo, pero en los advisory boards también hemos dicho, y hemos estado, yo también no os he puesto las disclosures porque he estado como investigador principal de mi site, pero en los advisory boards, diciendo cómo manejaríamos estas resonancias y cuántas tendremos de hacer, y esto qué va a suponer de añadir en el coste del ECAT, y este sí que es un coste que se puede calcular, y lo tienen calculado los americanos. Esto implica $10.000 más sobre el fármaco en sí, y lo que hemos de ver es cuando vamos a hacer el stopping, o sea, vamos a parar el tratamiento. El tratamiento se para cuando hay áreas importantes, el tratamiento se para cuando aparece otra área. Con mucha prudencia puedes hacer un delay del tratamiento, observar y ver si efectivamente vuelves a introducir el tratamiento, y esto será en función de la ars médica y de la buena práctica clínica, si el paciente está teniendo una respuesta clínica favorable. Tendremos indudablemente, cuando hay un área importante, aquí siempre hay una discusión sobre la superficie de hemosiderosis, porque algunos autores dicen que la hemosiderosis es un microblip, otros dicen que no, porque aquí hay un riesgo. Microblip quiere decir que el vaso está sufriendo por las razones que ya conocíamos previamente de angiopatía con Gofila, el efecto de la A-beta 40 y la repetición de las áreas, y si hay una comorbilidad dentro del proceso de enfermedad de Alzheimer que nos obligue a cambiar. Ya os digo, y con esto termino y después podremos empezar a hablar de este manejo. La recomendación del grupo
es que hemos de tener una resonancia que puede ser de un año anterior, pero se recomienda que sea lo más cercana al inicio del tratamiento, lo más cercana, porque entre un año yo puedo hacer efectivamente microblitz y no las puedo ver. Después, cuando estamos en el tratamiento 5, es otra resonancia, más o menos alrededor del tratamiento 7, y en el tratamiento 14 va otro. O sea, cuando yo me estoy acercando a la supervivencia del fármaco expresada en el clinical trial, que son 18 meses, yo cuando estoy en el 14 mes de tratamiento tengo una recomendación de unas 4 resonancias en términos de seguridad. A partir de aquí, lo que queráis, sobre todo los homocigotos, porque aumentan el riesgo de ARIAS, el que tengamos pacientes que estén sin tratamiento con agentes de agregación plaquetar o antiplaquetares y sobre todo de anticoagulantes, que son los que nos han dado problemas, en los que están en cuestión y lo vamos a discutir. Y entonces a mí me gustaría daros una nota que es muy reciente. Es un trabajo del grupo de Göteborg, todo el grupo de Göteborg está aquí, es un trabajo del 23, que nos dicen hay una aproximación de millones de personas que van a tener Alzheimer o que pueden tener Alzheimer en Europa. Los hacen en el mundo y hacen en Europa. Mirar, en Alzheimer, o sea, en demencia, tanto para hombres como mujeres, Europa puede tener 6,9 millones de pacientes. Pero si nos vamos a prodromal, mild cognitive impairment, pues hay otras gráficas que nos dicen la proporción de beta y el riesgo, y los riesgos que hay, las capacidades que hay para tratar o no. Pero cuando nos vamos al prodromal, que es el mild cognitive impairment, nosotros estamos al doble, 15 millones de pacientes en Europa, que indudablemente no los trataremos. Y si nos vamos a ver qué capacidad tienen los estados para poder tratar estos pacientes, es otro trabajo de Jacob, y solamente está focalizado en Europa, y nos dice cuántos especialistas tenemos para asumir la demencia. Francia tiene 6,7 por 100.000 y están divididos entre neurólogos, 2.500, geriatras, 1.700, y ellos no tienen psicogeriatría. Alemania, por el contrario, tiene 6.000 neurólogos, 2.000 geriatras, 10.000, 11.000 psicogeriatras, y tiene una ratio de 24. Italia tiene una ratio de 26. Suecia tiene una ratio de 18 sin neurólogos, ¿vale? Y entonces España y Gran Bretaña estamos en una ratio, nosotros estamos a 9,5 especialistas para tratar demencia y Gran Bretaña tiene 7,3. Este es un panorama que a partir de este momento yo os voy a decir, van a crecer las voluntades de tener neurólogos y van a crecer los neurólogos en el mercado, porque vamos a necesitar neurólogos o geriatras si queremos tratar a la gente, una gran suerte para nuestra especialidad, y esto supondrá hablar cuál va a ser el coste, aquí sí que es el coste, en cuanto un Estado, el Estado español, la salud pública española, pueda manejar estos pacientes. Esto es la intervención para dar pie en cómo nos vamos a poder manejar en términos de volumen, en términos de especialistas, en términos de poder manejar la seguridad de estos pacientes y de ofrecer este fármaco realmente a la población en la población adecuada. Pero tenemos en cuenta que DONA está aquí, ¿vale? Que DONA está aquí. DONA, que se va a publicar ahora, tiene en funcional, en el ADL, un 40% de efectos size
sobre un 37% de LECA. Dona tiene un 32 sobre el ADAS-COP sobre el 26 de LECA. Y Dona tiene un 37 de Les Decline Effectos hay sobre el CDR suma de boxes, en función del 27 que tiene LECA. Aduca tiene un 40% de áreas, difícil de manejar. LECA está en el 12, en el 12 de ARIAE y en el 17 de microblitz. Dona está en un 24. Pero Dona es una vez al mes. Nos lo podemos plantear. Y la posibilidad del nuevo estudio de Dona que va a salir al mercado, España va a entrar, va a ser un tratamiento de una vez cada 3 meses. Entonces, el panorama, estamos hablando 24, yo estoy hablando 25, pero este es el escenario que en este momento vamos a tener la neurología y va a tener realmente todo el país para podernos adecuar, sobre todo en 2 fármacos que se están mordiendo la cola, que van a aparecer, pero que Dona va a entrar y va a entrar con unos resultados importantes porque la reducción de la beta-amiloide es mucho más rápida, casi se consigue en 3 meses, lo que les da la opción de hacer un tratamiento cada trimestral. Os lo dejo aquí porque pienso que con Pablo podemos ya empezar una discusión y con los 100 asistentes a esta sesión, este webinar de seminar, que me parece un exitazo. Gracias, Miguel, por todo lo que habéis hecho. Muchas gracias, Mercè. Sí, es ahora el turno del doctor Martínez Laje. Pablo, si quieres darnos tu visión global y luego entramos un poco ya más en una discusión. Así que cuando quieras, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Miguel. Gracias por haberme invitado, por contar conmigo, y me uno a los agradecimientos de Mercè y de Alberto en este sentido. Me uno también a su declaración de conflictos de intereses. Yo también soy miembro del comité asesor de Eisai internacional y nacional y de otras compañías. Y yo no sé si es un conflicto de interés o de desinterés, pero sí que creo que hay que poner sobre la mesa, a mí por lo menos me influye las personas que vemos todos los días en nuestras consultas al otro lado o en la otra esquina de la mesa, que son personas que diagnosticamos de enfermedad de Alzheimer con un alto grado de fiabilidad, utilizando biomarcadores, pero que son personas que están haciendo una vida bastante normal, o muy normal, o normal. Porque esto creo que es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos del ensayo clínico del lecanemab. Es un ensayo clínico que viene después, efectivamente, de 20 años de historia, de intentos de intervenir sobre la biología del amiloide con los flurizanes de aquellos principios, los inhibidores de la agregación, los anticuerpos que aparecieron después, el bapineuzumab, el solanezumab, que aportaban resultados en fases 2 y en fases 3, donde una variable primaria quizás era significativa, las secundarias no, o al revés, eran significativas las secundarias y la primaria no. Había efecto en determinados grupos de personas, según APOE, en otros grupos no. Viene aducanumab, que no es que no presente resultados significativos, sino que presenta resultados de 2 ensayos clínicos muy complejos de interpretar, porque son ensayos que se detienen y luego se acumulan más datos y se reanalizan, y son ensayos, los de aducanumab, con varias modificaciones y enmiendas de protocolo que permiten el acceso a unas dosis de unas personas, a otras dosis de otras, y que en definitiva aportan resultados de un ensayo positivo y uno negativo, pero que bueno, sobre la base de del efecto sobre biomarcadores y un ensayo con efecto positivo, significativo en clínica, se aprueba con toda la controversia que hubo después. Aparecen los resultados de gantenerumab, que este sí que es un ensayo que de alguna manera se queda en puertas de probar eficacia, cosa que coincide con quedarse en puertas también de disminuir la cantidad de placa de amiloide en PET. El gantenerumab
tiene algunos resultados en variables secundarias, no en la primaria, y tiene no el efecto esperado, sino mucho menor sobre la PET, sobre la cantidad de placa amiloide en PET. Y sobre esto aparece el lecanemab con un ensayo clínico que ha contado muy bien Alberto en fase 2 que apuntaba maneras, pero con un ensayo en fase 3 donde la variable primaria, todas las variables secundarias, las variables que miden efecto sobre lo que ocurre aguas abajo del amiloide, como es la tau y parte de los marcadores de neurodegeneración, y aún más, algo que es dificilísimo ver en otros ensayos, tiene efectos, aunque no están en el trabajo publicado, sobre escalas de calidad de vida administradas no solo a la persona afectada, sino a sus cuidadores. Y es un ensayo que, como muy bien ha contado Mercé, nos plantea un reto importantísimo. Si aceptamos que en una enfermedad y en un proceso, probablemente sobra decir esto con una audiencia que trabaja en enfermedades neurodegenerativas, que lo que suponga retrasar hitos clínicos es algo que es importante, no abandonamos la idea de que lo ideal en enfermedad de Alzheimer sería poder devolver a las personas la memoria que tenían hace 3 años o 4 años. Eso no sé si algún día se conseguirá o no. No sé si hay sinapsis que estén en penumbra y que sean rescatables o no, pero si aceptamos que cambiar la trayectoria de la enfermedad, la pendiente de deterioro, en un momento en el que las personas todavía siguen siendo autónomas y están haciendo una vida satisfactoria, si aceptamos que regalar a estas personas, entre comillas regalar, porque tiene un precio muy alto, como muy bien ha contado Mercé, meses o quizás más tiempo de autonomía, de independencia, de poder seguir cuidando a sus nietos, de poder seguir conduciendo, de poder seguir cultivando sus aficiones, creo que el ensayo del lecanemab y lo que vendrá en un par de meses de resultados con donanemab nos ponen efectivamente en ese reto de quizás conseguir lo que llevamos años intentando, que es que las personas que diagnosticamos sigan teniendo una buena calidad de vida. Y es un reto porque, por lo que digo, porque los resultados, en mi opinión, del lecanemab son consistentes y son contundentes. Y luego ya discutiremos si cambiar la trayectoria un 27%, un 31%, un 32% es clínicamente relevante o no. Yo tengo la impresión de que la relevancia clínica es más un concepto de fase 4 que de fase 3. Y cuando aprendamos a utilizar estos fármacos en la práctica de todos los días, partiendo de la base de que decía que estamos hablando de enfermedad de Alzheimer en esa fase que llamamos prodrómica o predemencia, cuya historia natural creo que no conocemos del todo bien, porque después de años diagnosticando a las personas en estos momentos de la enfermedad, hemos todos tenido la experiencia de las personas que aguantan 2, 3 años sin desarrollar dependencia o demencia, como queráis llamarlo, otras personas que en un año ya han caído. Quiero decir que es una historia natural extraordinariamente heterogénea de unas personas a otras. Heterogeneidad en la que influirán múltiples factores genéticos, factores de riesgo vascular, carga de lesión X, pero si a pesar de esta heterogeneidad, un ensayo clínico en fase 3 enseña que una terapia dirigida contra esas formas de amiloide contra las que va dirigida lecanemab cambia efectivamente la trayectoria de deterioro, creo que ese es un efecto importante, creo que ese es un efecto que nos ha de guiar y que nos obliga a resolver problemas como los que mencionaba Mercé, de a quién se lo pondremos, a quién no se lo pondremos. Es una pena que no tengamos datos para poder asesorar a las personas que tengan que tomar la decisión de si financiarlo o no financiarlo. Desde Suecia y desde otros ámbitos nos dicen que tranquilos, porque entre todas las personas que van a centros súper especializados a diagnosticarse, solo un 20% serían candidatos a recibir este tratamiento, ¿no? Eso nos deja tranquilos, mucho más en un país como España, donde en general estas personas que tienen enfermedad de Alzheimer en fase prodrómica o en fase predemencia no están diagnosticadas, salvo
en centros con especial interés por el mundo Alzheimer, con especial superespecialización o centros que hacen investigación, ¿no? Yo creo que es el principal reto. Vamos a empezar ahora a diagnosticar mejor a la gente, vamos a empezar a buscar casos a quienes poder tratar para promover la autonomía, como dice la ley, para retrasar la dependencia. Esto es lo que yo quería poner un poco sobre la mesa. Muy bien. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Gracias a los tres por esta primera intervención. Y bueno, pues abrimos ahora un turno de discusión, de debate, de preguntas. Por favor, cualquiera que tenga interés en hacer una pregunta a uno o varios de los intervinientes, que utilice la opción de levantar la mano en la aplicación o que me envíe un mensaje a través del chat. Y ya le voy dando paso y espero poder hacerlo de una manera ordenada y por orden de llegada, por decirlo de alguna manera. Bueno, veo que ya hay una mano levantada. Un segundín, a ver si identifico. Ignacio Torres. Eso es, Ignacio Torres. Y después el doctor Bermejo. Sí, Ignacio, adelante, cuando quieras. Gracias, Miguel, y gracias a vosotros por vuestras detalladas explicaciones. No es una pregunta capciosa, es la siguiente. Hace un año estábamos en un foro similar y en este año no han sucedido grandes cosas en términos de aplicaciones clínicas de anterior fármaco. ¿Cuál es la diferencia que quisierais resaltar respecto a lo de hace un año? Que da más esperanza para que llegue a la clínica, al mundo real, como dices tú, Meser. A ver, yo te diría, por ejemplo, si comparo a Duca, aparte de la fisiopatología propia de cada uno de los MAC, tienen pequeñas diferencias que las podríamos ver, pero cuando lo manejas, en primer lugar, yo os diría que el problema, que lo ha puntualizado muy bien Pablo, el problema de Duca era que tanto los clínicos como los científicos, los que hacéis más investigación, yo tengo un equipo de investigación, pero soy más clínica, lo que queremos es manejar datos que sean robustos y que sean convincentes, porque esto es lo que les hemos de dar a la población, ¿no? Y muchas veces unos datos robustos, digamos siempre que van a ser rigurosos. Rigurosos no quiere decir robustos. Unos datos robustos es lo que te plantean el poder utilizarlo. Aduca produjo sinsabores, ¿no? O sea, por cómo se planteó, cómo se hicieron los análisis y cómo al final matemáticamente, cuando se juntó el EMERS y cuando se juntó Engage, llegó a una conclusión que tuvo mucha problemática en la FDA, tanto que el representante de neurología de la FDA saltó, ¿vale? Pero fíjate, a Duca, si los comparo, lo tengo aquí en pantalla, si los comparo, bueno, mejoró algo más de actividades de la BDA, un 40% del decline, ¿vale? Pero tiene un 40% de áreas. Un 40% de áreas es mucha área. Mucha área que en este momento yo te diría que entendemos las áreas y manejamos las áreas, la gente que ha estado, los sites que han estado en un clinical trial, pero el mundo de la neurología ha visto pocas áreas, las ha visto en pantalla, pero no las ha visto. Y cuando entramos en un LECA, globalmente este LECA nos da una satisfacción, y vuelvo a decir, un 27 es mucho, I don't know. Yo me conformaba con un 20 hace muchos años con el SOLA, porque decíamos, bueno, si acoto muy bien los pacientes, los acoto porque voy a tenerlos de encorsetar muy bien con los criterios de inclusión, hay un 25% de esta gente que va a mejorar, que le voy a poder dar una confortabilidad, después los cálculos matemáticos, que va a salir un paper, ahora nos van a decir, más o menos. Fíjate si es importante Ignacio, que por 4.5 años de tratamiento voy a ganar 2.5. Entonces lo que hemos de ver es estos 2.5 que yo voy a ganar, realmente sí es una gran riqueza.
cuando está hablando Pablo, y si miráis LECA, veréis la diferencia que hay entre mild cognitive impairment y lo que es demencia. Claro, los mild cognitive impairment solamente, solo en fenotipo, nuestra serie, que no es muy notoria, pero son 500 y pico, nos dice que los que son hipocámpicos a los 2 años caen en demencia. Por tanto, ¿qué le he de pedir yo a LECA? Que me aguante mucho más de 2 años. Claro, que me aguante mucho más de 2 años. ¿Qué me ha de ofrecer LECA? Me ha de ofrecer 4 o 5 y entonces sí que tengo un mild que continúa siendo completamente autónomo, que es la característica del mild cognitive impairment. Esta es la diferencia que hay. Y la diferencia que hay es que LECA, para mí en el mundo científico, en el mundo académico, no ha representado una discusión. O sea, nuestro mundo ha aceptado, y yo ahora a lo mejor hablo por mí, pero Alberto y los que estáis aquí, da la opinión. O sea, este mundo ha dicho que este 37, este 26 del COG y el CDR, mira, nos van bien, pero hemos de hacerlo bien. O sea, una cosa es tener los datos, tener datos robustos, manejarlos, pero sabemos cómo hacemos las cosas, sabemos qué hemos de hacer. Y mi tercera pregunta, que es la que me has preguntado tú, Ignacio, ¿lo haremos bien? ¿Sabremos hacerlo bien? Gracias, José. Sí, sí. Sí, gracias. Sí, tenemos otra pregunta ahora de Félix Bermejo. Félix, cuando quieras. No, perdona, estás sin micrófono, Félix. Tienes que... Mudo. Ahora tengo Ahora sí. micrófono. Bueno, Ahora sí. antes de hacer la pregunta tengo que presentarme. Yo no pertenezco, y tengo una larga historia en la enfermedad de Alzheimer, a la iglesia del santo amiloide. Esa iglesia del santo amiloide que definió muy bien George Perry, que es el editor de Alzheimer's Disease, y que tiene muchos seguidores, no tantos como los que pertenecen a esa iglesia, que tienen sus grandes beneficios como todos los acólitos de la iglesia. Es decir, no creo sinceramente que el acúmulo de amiloide sea la causa de la enfermedad de Alzheimer. Y no lo creo no porque no pertenezca a la iglesia, sino porque los datos históricos de todos los análisis demuestran que no ha sido así. Con la vacuna anti-Alzheimer se ha visto, y Nichols tiene hasta 14 años de estudios patológicos en Brain, que no es cualquier cosa, demostrando que esos fármacos, que la vacuna quitaba del cerebro el amiloide. ¿Y qué pasó? Pues que los sujetos se murieron de Alzheimer, sin amiloide. Y el único estudio que yo conozco patológico del aducanumab, con estudio histológico, demostró que ese fármaco quitaba del cerebro el amiloide, pero el paciente se murió de Alzheimer 3 o 4 años más tarde. ¿Y qué ha pasado? Que los análisis bayesianos de todos los fármacos anti-Alzheimer que ha publicado el año pasado, creo, Edo Richard en Alzheimer y demencia, demuestran que no ha habido, que la hipótesis es nula. Es decir, no todos los fármacos que registra en su bapilinzumab, solanezumab, gantenerumab, no han modificado la hipótesis nula de la efectividad de los fármacos anti-Alzheimer en la enfermedad de Alzheimer. O sea que tengo base teórica e histórica para dudar, para ser tremendamente escéptico. Es que ha cambiado la aprobación terriblemente comprometida con cartas en contra del aducanumab, la historia de la enfermedad de Alzheimer no la ha cambiado. Y creo que los conferenciantes, salvo lo que ha dicho Pablo, que me ha gustado mucho, que al final los fármacos se ven en la fase 4, no tienen base científica para especular que se van a introducir en la clínica. Se ha introducido ya un fármaco que cuesta $56.000 al año. ¿Es que eso ha cambiado algo la enfermedad de Alzheimer? No.
Lo único que ha cambiado, y en eso sí me gusta el artículo de Medina y Cachaturian, que lo que ha cambiado un poco en los países ricos de la enfermedad de Alzheimer es la modificación del estilo de vida que desde el siglo XXI ha demostrado que en los países ricos la demencia y Alzheimer está disminuyendo. Disminuyendo poco, pero está disminuyendo el riesgo, es decir, la incidencia. Con esta introducción que es radical, porque yo soy una persona radical, hago una pregunta a la audiencia, a los tres. ¿Creen ustedes, vosotros, que realmente estos fármacos, que han demostrado en los ensayos, evidentemente, que quitan del cerebro el amiloide, van a cambiar la historia de la enfermedad de Alzheimer? Es que la ha cambiado el primer fármaco, el aducanumab, es que lo ha cambiado. Es que ha habido una modificación sustancial de la práctica clínica con este fármaco. No, señores, no veo por qué tiene que haber otra con fármacos de actividad semejante. ¿En qué se basan el doctor yo, la doctora Merce Boada y don Pablo, que son expertos en este campo, para decir lo que han dicho? ¿En qué se basan? ¿En qué fase científica se basan? Porque yo no lo veo por ninguna parte. Nada más. Y que no es poco. Yo, si quieres, Félix, yo seguro que ahora... Oye, me permite solamente... Félix, no eres baptista, pero es un poco taoísta. Yo soy más taoísta, sin serlo mucho, soy más taoísta porque me he leído todos los ensayos de Brack y Brack, que han analizado 2000 cerebros durante 2 décadas y han visto que la enfermedad de Alzheimer empieza en el tronco cerebral. La enfermedad de Alzheimer definida por la tau y no, desde luego, por el beta-amiloide, que, por cierto, el beta-amiloide no lo dijo Alzheimer. Alzheimer lo que dijo es que no lo publicó las figuras en 1907, que había unos tangles, unos agrupamientos. Eso es lo que es la enfermedad de Alzheimer. Lo cambiaron Kaufman y Terry, que fueron tremendamente científicos, y que hicieron otras hipótesis, que es la hipótesis sináptica de la enfermedad de Alzheimer, que no tiene nada que ver. Luego vinieron Hardy y Selkoe y dijeron otras cosas. Y es el paradigma, como dice Thomas Kuhn, de la enfermedad de Alzheimer en este momento. El paradigma creo que es rotundamente falso y que hay bases científicas para demostrar su falsedad absoluta con los ensayos y los análisis temáticos y metaanálisis que ha publicado Don Richard hace muy poco. Pero Félix, la discusión de hoy no es amiloide sí, amiloide no, creo yo. La discusión de hoy es lecanemab. Correcto. Sí, pero la discusión de lecanemab, yo no lo he leído ahora ese estudio porque salió hace unos meses, pero lo que demuestra claramente el lecanemab es que quita el amiloide del cerebro, eso lo ha demostrado. Pero que tenga eficacia clínica, un 20 y tanto % en unos dibujos de cubos, por favor, señores, eso no es. Tiene una eficacia. No, Alberto había levantado. Eso no me lo creo. Mire, yo he sido el que introdujo por Pfizer. Bueno, no voy a comentar más, porque entonces hago una discusión y quizá es inadecuada en este foro hacer una discusión entre mí y vosotros tres. Posiblemente sea inadecuado y creo que me callo. He dado mi opinión y he hecho una pregunta concreta, que serían 2. Primero, ¿hay algún fármaco, esos muchos que, doctor, que has mostrado, que de alguna manera investigue la base biológica de la resiliencia a la enfermedad de Alzheimer? Porque creo que, como ha dicho Belén, eso es una parte muy importante de lo que es. Yo creo que la culpa de todo esto la tiene Butler, que fue el primer director del NIA, diciendo que no se investigara en Alzheimer, que se investigara en Alzheimer. Gracias, Félix. Yo creo que tu posición ha quedado meridianamente clara. Alberto tenía intención de contestar, creo, o de intervenir al menos. Sí, yo quería matizar algunos aspectos y hay algunos que puedo estar de acuerdo con lo que has dicho.
Primero, yo no soy de ninguna religión, de hecho, ni amiloide. De hecho, no sé si viste que ayer publicamos un artículo donde defendemos que la tau en la sinapsis es uno de los elementos fundamentales en la progresión de la enfermedad. O sea que, pero igual que la tau, puedo pensar de microglia al siguiente trabajo, es decir, que no tengo ninguna religión. Pero lo que sí que quería matizar es, yo creo que en la interpretación de la hipótesis amiloide es importante no poner todo en el mismo saco. Es decir, gran parte de las críticas que se han hecho a la hipótesis amiloide se han cogido fármacos que ni tan solo penetraban la barrera hematoencefálica y se ponían como ejemplo de argumentos de que la hipótesis amiloide era falsa. Se ponía el ejemplo del Sola, que hemos dicho antes, que era un fármaco que actuaba sobre el amiloide monomérico, pero que no demostró que modificara el amiloide patológico a nivel cerebral. Es decir, que se ponían una serie de todos esos argumentos en el mismo saco, cuando en realidad para construir una hipótesis. Entonces, yo lo que creo que hemos aprendido, y un poco respecto a hace un año, es que ahora hay un efecto de clase, es decir, que hay al menos 3 fármacos que tienen capacidad de reducir de una manera muy importante la amiloide fibrilar del cerebro y que esos 3 fármacos se asocian a un beneficio clínico. Que eso no es la curación de la enfermedad, obviamente, que el 27 o el 35 no, es solo un pequeño paso, es solo un pequeño avance, ¿no? Pero yo he estado en reuniones donde a veces se dice que lo único importante sería detener la progresión de la enfermedad, pero obviamente para mí en una enfermedad progresiva donde ya llegas al inicio de los síntomas con una pérdida sináptica y neuronal muy importante, eso se equivaldría a la curación de la enfermedad, detener al 100%. Con lo cual tampoco no nos pongamos un primer objetivo tampoco demasiado. Pero un poco volviendo al argumento, lo que creo es que sí que claro que hay 3 estudios que demuestran que hay un efecto de clase, que los anticuerpos antiamiloides proporcionan un beneficio clínico cuestionable, pero un beneficio clínico consistente a lo largo de los 3 estudios, y estoy de acuerdo contigo que la amiloide no es el único factor que interviene en la fisiopatología de la enfermedad, ni mucho menos, es una enfermedad mucho más compleja, y creo que la tau, y creo que, aunque ahora no es el tema de hoy, pero creo que uno de los resultados más relevantes desde mi punto de vista del último año es que inhibiendo con los ASO de tau, es decir, inhibiendo la expresión de tau con solo 3 o 4 inyecciones, consigues reducir la patología tau medida por PET, que para mí esto es un hecho revolucionario en el sentido de que son lesiones mucho más dinámicas de lo que nos pensábamos. Es decir, que para concluir, no alargarme mucho, creo que hay un efecto de clase de los efectos antiamiloides que son indudable, que es solo el principio. En absoluto esto demuestra que la amiloide sea el único factor, pero que sí que es un factor importante en la enfermedad y que habrán otros, sin duda, como la tau o el daño sináptico o la inflamación. Y yo me gustaría añadir, fíjate, ya que hemos hablado de tau, es que LECA, cuando hacen el subestudio del comportamiento de tau, LECA también reduce tau. O sea, que el binomio, o sea, cuando yo te he dicho bautistas y tau, el binomio es un binomio de un amor tremendo que es muy difícil de divorciarse. Pero te diré, además, y que me ha gustado que lo pusieras en palestra, ¿por qué no se habló de aging o de senescencia? O sea, ¿por qué no se fue a entender cuál era el cerebro que envejecía en función de cuánta patología durante todo el proceso de envejecimiento hace que haya un misfolding de proteínas que se acumulan? Porque los 2 targets que dicen que es la asignatura de Alzheimer, y lo tienes en los marcadores de plasma, y los tienes en marcadores de líquido, tú tienes un patrón vascular y de microvasculatura. Tú tienes un patrón de neuroinflamación que tiene que ver. Tienes un patrón de sinapsis y postsinapsis y de transmisores. Tienes un patrón de estrés oxidativo. Cuando tú miras esta constelación del cerebro Alzheimer o de las causas condicionantes a una patología que se traduce en una pérdida de cognición y, lo más importante, en una pérdida de mi función cotidiana, porque esto es lo que define demencia, te das cuenta que
tener un solo misil que actúe en una sola parte no es suficiente. A favor de que tenemos esto, es que no tan solo hemos bajado el acúmulo de esta amiloide. Yo he defendido muchísimas veces, yo no quiero un cerebro limpio de amiloide, yo quiero una nerviosidad autónoma, que me den vida. Y pienso que te vas a donde te ha dicho Pablo. O sea, si a mí sacarme la amiloide quiere decir que soy autónoma, o sea, que es una persona independiente, tal, esto es lo que quiero. Si me sacan la amiloide, pero realmente necesito, o sea, continúo mi demencia, ¿qué quieres que te diga? Esto es lo que has planteado tú, Sí. Félix. Pero Sí. te diré que con lo que tenemos, yo en este momento soy incapaz de renunciar a este beneficio clínico que encuentro. Esto es lo que digo como clínico. Sí, si me permite el moderador, quiero hacer una pequeña salvedad, agradeciendo a Yeo y a la doctora sus precisiones, que además son absolutamente ciertas. Solo quiero hacer una precisión. Los ensayos clínicos seleccionan mucho a los pacientes, lo cual es lógico, y a pacientes jóvenes, pero hay que tener en cuenta que la gran mayoría, las 3/4 partes de los pacientes que sufren Alzheimer, demencia, son pacientes mayores de 80 años. Y como sabéis muy bien, en los últimos estudios, el último estudio del año pasado, una cosa así, en esos pacientes las lesiones más frecuentes no son de Alzheimer, sino son mixtas. Las lesiones de Alzheimer único son posiblemente menos del 50%. Hay 11 patologías que se suman y que son vascular, Alzheimer, Lewy body, la nueva PART, o como se llame ahora, y otras muchas más. 11, con lo cual la actuación desde un punto de vista teórico, solo en la enfermedad de Alzheimer, solo en el amiloide y la tau, es menos del 50% o el 50%. Hay 11 patologías que están ahí mezcladas. Es decir, desde un punto de vista teórico, me resulta muy difícil suponer que esto va a suponer estos fármacos una modificación sustancial de un cerebro que tiene 11 patologías con demencia, muchas veces en 230 combinaciones, como se ha descrito. Lo cual no quiere decir que me oponga a esto, porque los fármacos tienen actividades pleiotrópicas. Es decir, este nuevo fármaco puede actuar sobre el amiloide, puede actuar quizá sobre la tau. Es posible que sobre los cuerpos de Lewy o quizá sobre otras manifestaciones del envejecimiento cerebral. Es decir, vamos a verlo, pero desde de entrada y desde un punto de vista estrictamente teórico, tengo que decir que hay que utilizar mucha cautela en cuál va a ser el porvenir de estos fármacos nuevos, porque lo que han demostrado fehacientemente es que quitan el amiloide del cerebro, pero pocas cosas más. Bueno, gracias, Bueno, Félix. Creo que vamos a tener que seguir avanzando. Pablo quería intervenir y luego Alberto, por favor. Sí, discrepo mucho con Félix. Yo también hace tiempo que dejé de ir a la iglesia, quizás por eso soy politeísta en este campo, y comulgo con Alberto y con Mercé. Hay múltiples, y lo has dicho bien, Félix, patologías en el cerebro de la persona que muere con demencia. Hay, para empezar, años, y hay hipertensiones, y hay estreses, y poluciones ambientales, y hay amiloide, y hay tau, y hay sinucleína, y hay muchas cosas. Pero por eso decía yo que la discusión de hoy no es amiloide, tau, baptistas, taoístas o lo que sea. La discusión de hoy es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre las protofibrillas de amiloide, que produce un cambio en la pendiente de deterioro, que además tiene un efecto sobre cosas que a priori no tienen que ver con el amiloide, como la tau o la neurodegeneración. ¿Es algo que a las personas que vemos en las consultas les podrá ayudar? Mi opinión es que sí, y que efectivamente cuando empecemos a usarlo en fase 4 es lo que veremos.
Quizás porque aprendamos a seleccionar aquellas personas en las que hay poca patología vascular y se pueden beneficiar más de esto. Quizás los más jóvenes, la edad media en el ensayo es de 70 años. Efectivamente, en las personas mayores el otro componente vascular pueda ser más importante. Pero mi opinión es que los resultados del ensayo de lecanemab son tan consistentes y tan contundentes que justifican su utilización, que justifican que convenzamos a nuestras autoridades y que convenzamos a EISAI de que una buena colaboración público-privada para acercar este medicamento y este tratamiento no solo a las personas que se lo puedan permitir, sino a muchas personas, es la pelea que tenemos delante. No es amiloide sí, amiloide no. Es que lecanemab en personas con un diagnóstico bien hecho con biomarcadores cambia la pendiente de deterioro de la enfermedad. Es mi opinión. Sí, Alberto, ¿querías intervenir? Simplemente quería hacer una puntualización sobre la demencia mixta, que es una cosa que a veces discutimos con frecuencia. Yo estoy de acuerdo, y a mí uno de mis campos de interés es la neuropatología, pero la neuropatología no puede responder a algunas preguntas. El hecho de que en el cerebro de las personas mayores se encuentren hasta 11 patologías no quiere decir que todas ellas contribuyan igual al síndrome clínico. Es decir, que muchas de estas patologías pueden estar, pero contribuir muy poco. Y estoy de acuerdo en que tal vez en algunos pacientes, haya esas contribuciones según la extensión, pueden contribuir y por lo tanto tendrá poco sentido tratar a un paciente con una terapia antiamiloide si a lo mejor la que contribuye o contribuye igual que el Alzheimer es la sinucleína. Pero sí que hay muchos pacientes que vemos en que nosotros hay una patología que está dominando el cuadro clínico, ¿no? Y en estos casos una terapia antiamiloide puede ser una solución, que no puede ser la única, pero desde luego que puede, si la patología Alzheimer es la que domina el cuadro, que es lo que vemos muchas veces en la práctica clínica, y que el resto de patologías pueden estar, pero contribuyen mucho menos. Creo que una terapia antiamiloide puede tener un papel como tratamiento. Obviamente esto no excluye que podamos combinarlo con terapias anti-tau y sobre todo totalmente de acuerdo con medidas no farmacológicas que pueden prevenir o mejorar la calidad de vida. Obviamente no son hipótesis excluyentes, ¿no? Muy bien, muchas gracias Alberto por ir avanzando y dar oportunidad a todo el mundo. Había otra mano levantada. Teodoro del CER. ¿Teo? ¿Teo? Sí, te oímos. Muy buenas. Yo quería hacer una pregunta práctica y muy breve. ¿Creéis que se va a tener en cuenta o que se debería tener en cuenta a efectos de administrar este tratamiento el hecho de que en los datos publicados las mujeres, el grupo de mujeres y el grupo de personas más jóvenes no muestran un efecto significativo? Habría que dirigir los tratamientos a los hombres y las personas mayores que, como decía Félix, en general tienen o tienden a tener una patología más compleja. ¿Me permites? Sí, adelante, Mercedes. No te voy a contestar completamente la pregunta al 100%, pero te diré que todos los ensayos clínicos tienen en un inicio tú lo conoces muy bien porque has trabajado con la industria, tienen de formalizar sus datos respecto al diseño del ensayo clínico, que es preespecificado. Por lo tanto, yo tengo estos datos. Después están los datos postdoc. Ya nos vamos al emerge y al engage. Los datos postdoc voy a entrar muchísimo más en analizar unos datos que en un inicio y por diseño no eran competentes. Yo creo, en función de lo que tú dices, piensa que la distribución, ahora no tengo aquí, pero lo podría sacar porque me parece que lo tenía en pantalla, la distribución demográfica. La distribución demográfica por hombres y mujeres, por grupos etarios, por la cantidad de mild cognitive impairment y de Alzheimer disease que hay, y también, por ejemplo,
otros elementos como son comorbilidades. Cuando analicen más en profundidad, se podría llegar a una conclusión que hay una diferencia entre hombres y mujeres. Y entonces tú escogerás, porque el criterio es clínico. O sea, el problema de cuando estamos en la fase 4 y que yo digo el real world, es que aquí no me manda la industria. No me manda un corsé de un ensayo clínico, me manda mi criterio clínico, el conocimiento que tengo sobre la enfermedad, el seguimiento que tengo sobre este paciente y a lo mejor digo una cosa que no está adecuada, pero si tengo un mal cognitive impairment que es exclusivamente disejecutivo posterior, a lo mejor, fíjate, por fenotipo, a lo mejor excluyo que este paciente pueda ser tratado. A partir de aquí empieza a aparecer lo que dice Pablo. Necesito un buen diagnóstico y un buen diagnóstico quiere decir un buen diagnóstico clínico, porque vuelvo a repetir, el 70% eran fallos por problemas de inclusión y exclusión. Esto es clínico más lo que yo no podría saber, que es si el PET era positivo o no. Pero a partir de aquí empieza un buen diagnóstico, un diagnóstico correcto de lo que es my cognitive impairment. No que me digan que pierdo memoria, no, sino que lo pueda constatar, que lo pueda ver, que pueda tener este perfil, que le pueda añadir lo que está a la mano del centro que tengo, pero me obligarán a que como mínimo sea una T positiva, porque me piden, este ensayo me dice este rango de edad, este rango de Mini-Mental y el que tenga una amiloide positiva. Si no tiene una amiloide positiva, no creo que ni Alberto, ni Pablo, ni yo tratemos a este paciente. A lo mejor lo tratamos al cabo de un año o dos, pero por criterio clínico. Entonces, lo importante para responderte a ti es criterio clínico, seguimiento de estos pacientes, aplicación de los criterios mandados por el clinical trial. Yo no sé lo que pasa después de 18 meses. La gente que viene a un clinical trial me dice, y a los 18 meses, cuando esto esté aquí, ¿usted me parará el tratamiento? I don't know. Este tratamiento no termina en la indicación temporal del ensayo clínico, en la supervisión. Termina hasta que encuentre beneficio. ¿Esto me lo ha dicho Esai? No. ¿Me lo dices tú, Teo? Me lo dirás cuando tengas pacientes y veas que a lo mejor a los 10 meses tienes de decir, esto no funciona, y aquí viene la ética y el buen comportamiento médico, y a lo mejor tenemos un paciente que está 24 meses. ¡Caramba, qué suerte! ¿Por qué? Porque los 24 meses no será para que le pongas la infusión, será exclusivamente porque este individuo clínicamente se está estabilizado o comparado con las series históricas, tiene un declive. He ganado 2 años de vida. El precio de 2 años de vida de un individuo, yo no lo he puesto. No sé cuánto vale. A lo mejor vale mucho. Y si son mujeres, es igual que sean hombres, lo tendremos de aplicar al mejor perfil para encontrar el mejor beneficio. Ahora sí que esto depende de nosotros. Esto ahora no depende del ensayo clínico. Depende de nosotros. No te he contestado, porque la pregunta tuya aún no la sé, pero te estoy diciendo lo que en el mundo real y en el conocimiento de los que estamos aquí, que somos clínicos y investigadores, seguro que bajo una ética y bajo una formación en expertise clínica hemos de pensar que lo haremos bien. Esto es lo que esperan los ciudadanos, que lo hagamos bien. Muy bien, muchas gracias, Merced. Bueno, nos estamos acercando a la hora límite que nos habíamos impuesto, que eran las 5 de la tarde, pero antes de cerrar, a mí me gustaría dar la oportunidad a nuestros intervinientes de hacer una última intervención y, bueno, pues una visión de la discusión y demás. Como sé que Pablo tenía prisa por marchar ahora antes de las 5, quizás, Pablo, si quieres empezar tú.
Sí, gracias, Miguel. No, igual por abundar un poco en la pregunta de Teo, yo creo que es difícil tomar decisiones de tal calado que podían ser discriminatorias por edad, por sexo, incluso por raza, porque las personas de raza negra en el ensayo parece que no se beneficiaron nada. Digo, basar esas decisiones solo en resultados de subanálisis. Creo que es difícil. En todo caso, lo que queda claro, y volviendo al tema de intervenir sobre amiloide, es que intervenir solo sobre amiloide no es suficiente. Y tendremos que aprender sobre qué otras cosas hay que intentar intervenir. Tau es evidente la primera respuesta que viene a la cabeza, pero igual en mujeres habrá que intervenir sobre otras vías fisiopatológicas, sean de la naturaleza que sean. Igual en personas jóvenes habrá que intervenir sobre otras vías fisiopatológicas, y ese es otro de los grandes retos, ¿no? Está claro que intervenir sobre amiloide cambia las cosas. Félix, aducanumab no ha cambiado nada porque no se ha utilizado, porque hubo mucha controversia y porque era demasiado caro. Como no se ha usado, no sabemos si iba a cambiar. Yo creo que lecanemab y donanemab sí que van a cambiar las cosas, pero evidentemente hay que seguir insistiendo y no sé si estamos todos de acuerdo o no, que el futuro estará en la terapia combinada, precedida, evidentemente, de un trabajo de prevención primaria, de un trabajo de detección temprana, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el lecanemab sí que va a cambiar las cosas. Va a cambiar, desde luego, la manera de diagnosticar en las consultas de neurología general, quizás no en los centros súper especializados, si se puede decir así. Creo que va a cambiar la vida de las personas que vemos en la consulta. Ahora voy a adivinar, ahora voy a ser nada científico. Yo creo que en muchos casos, bueno, no sé si muchos o pocos, pero habrá casos en los que ese cambio de trayectoria va a ser superior al 27%. Igual que habrá otros en los que habrá ningún cambio de trayectoria. Pero creo que el lecanemab sí va a cambiar la manera de actuar en el diagnóstico, en el abordaje y en la calidad de vida de las personas. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Alberto, si quieres hacer unas consideraciones finales. Estoy totalmente de acuerdo con Pablo. Yo creo que estamos en una nueva era. Estamos en una nueva era porque es el principio de la modificación de la enfermedad de Alzheimer. Es solo el principio, igual que estaba en la esclerosis múltiple hace más de 20 años. Hoy hemos hablado de un fármaco, pero quería recordar que hay 140 más todavía detrás de investigación. Estamos hablando de los primeros que llegan a la meta, pero todavía estamos, yo creo que en la infancia de lo que es la modificación. No estamos en la infancia de los ensayos clínicos en el Alzheimer, pero sí del inicio de la modificación de la enfermedad. Yo creo que estamos en una nueva era donde ahora llegan los primeros fármacos, pero viendo la historia de la esclerosis múltiple y de otras áreas, pues creo que van a haber fármacos de primera línea, fármacos de segunda línea, en función del estadio de la enfermedad y probablemente también para subtipos biológicos también que hayan de la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que biológicamente es muy heterogénea y probablemente me imagino que un paciente diabético y con una activación de TREM2 y que sea POE4 negativo, pues se tratará diferente que un paciente que sea POE4/4, que no sea diabético y que a lo mejor tenga otra patología. Es decir, que creo que estamos, el cáncer funciona así, ¿no? Se tratan por vías que están activas en cada paciente, pero es verdad que hay todavía poco conocimiento preciso de estos subtipos biológicos y a medida que vayamos conociendo más sobre estos subtipos, estoy seguro que iremos también haciendo hacia la medicina más de precisión. Pero sin duda creo que estamos en una nueva era, difícil de cambiar y de implementar estos fármacos en la práctica clínica porque va a implicar muchos cambios en nuestra práctica clínica diaria. Creo que tenemos una oportunidad de oro, al menos esto es lo que estamos intentando en nuestro centro, para crear las infraestructuras necesarias para poder administrar realmente estos fármacos cuando lleguen, ¿no? Que no va a ser, que creo que pueden ser relativamente pronto. Y creo que estamos en un momento fascinante y de esperanza porque creo que por primera vez podemos alterar, aunque pueda ser que todavía los efectos sean modestos,
en lo que es la enfermedad, y estoy seguro que hacen falta muchos más datos para ver a 4 o 5 años cuál es el efecto de tratamiento, que estoy seguro que hay indicios de que la cosa se va ampliando y el beneficio va a ir creciendo. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Mercé, tiene la palabra para Yo cerrar. pienso que estamos todos en la misma línea, pero que los puntos claves que se han marcado aquí es: aprenderemos a manejar un nuevo fármaco que nos dará la capacidad de mejorar nuestra práctica clínica, de mejorar estructuras, de entusiasmar a jóvenes neurólogos, porque verán que este es un campo con un porvenir, como ha podido ser la esclerosis múltiple o como ha podido ser el vascular, que en este momento lo teníamos desdeñado, éramos una especialidad pobre, ¿vale? Esto en función de los retos que nosotros hemos de hacer con los neurólogos jóvenes. La segunda es que aprenderemos el state of the art de combinar fármacos. Indudablemente pienso que los tres estamos en la misma visión, que no tendremos un único tratamiento, sino que a medida que aparezcan los tratamientos haremos estas combinaciones que aparecerán, y las indicaciones serán en el continuo de la enfermedad de Alzheimer, que llegaremos gracias a la genética y a poder determinar y predecir en estadios muy precoces la situación. Podremos hacer una medicina de precisión. En España hay un proyecto de medicina de precisión donde está Albert Llegó, nosotros, y Pascual, Jorge Juan y la Fundación Pascual Maragall, que no se implementará ahora, pero que lo hemos de tener en vista, y podremos ser polifacéticos como son la gente que está haciendo oncología. Aquí, en este momento, el fármaco de primera elección el fármaco de segunda elección es este otro, la combinación. ¿Por qué no puedo combinar un fármaco antiamiloide con un fármaco que me está interfiriendo una línea enzimática de neuroinflammation? ¿Por qué no lo puedo combinar? No hemos aprendido a combinar el estándar de los tratamientos, porque todos estos clinical trials salen con un estándar. El estándar es los fármacos que estamos dando ahora y le añadimos el otro. O sea, ya estamos aprendiendo a hacer una combinación. No les sacaremos estos fármacos, vendrán, los arrastraremos, y lo que aprenderemos, a la que tengamos un juego de cartas que sea mucho más generoso y que nos lleve al éxito, de poder combinar en el mejor momento, en aquel paciente que lo precise, y para buscar el máximo de beneficio. Yo pienso que, como ha dicho Alberto, esta es la oportunidad que tenemos, y es una oportunidad que nos ha de hacer sonreír. Es una oportunidad que nos abre un futuro. A corto plazo nos abre un futuro. A largo plazo, yo pienso que tendremos muchísimo más futuro en la enfermedad de Alzheimer y en el envejecimiento. Yo no quiero ser vieja. Me gustaría no serlo. O estar muy bien. Este es mi desideratum y pienso que lo comparto con 89 personas que están aquí, muchas de ellas jovencísimos que no piensan en esto, pero yo, como he visto canas que me las tapo, ¿qué quiero? Pues estar bien, ¿no? Bueno, se te ve muy bien, Mercé, en cualquier caso, ¿eh? O sea que... Aunque me he puesto guapa para ti, ¿qué te piensas? Bueno, pues yo creo que ya hemos llegado al tiempo justo que nos habíamos planteado. Muchas gracias a todos por asistir a esta interesantísima discusión, que seguro que nos da para varias horas más si nos pusiéramos a ellos. Mil gracias especialmente a Alberto, a Mercé y a Pablo, que ha tenido que marcharse hace un par de minutos, por su disponibilidad a compartir con nosotros su sabiduría y su experiencia. Insisto, gracias a todos por asistir. Bueno, ahora veo que a última hora hay una última mano levantada de Teresa Iglesias. Teresa, ¿quieres intervenir? Nos
No. Daros las gracias a todos, ha sido estupendo teneros aquí y ha sido fantástica la mesa redonda, me voy muy contenta, así que agradeceros lo infinito. Gracias. Gracias. Pues nada, lo dicho, gracias a todos. Esperamos que, bueno, en un futuro podamos tener otras oportunidades de discutir estos u otros temas de interés para todos, desde el punto de vista científico, que afecten al personal de Cibernea o a cualquier otro. Ya, como dije al principio, este ciclo de seminario es un ciclo generalmente abierto. Recuerdo, lo solemos tener normalmente cada 2 semanas, los jueves a las 3:30, y de vez en cuando pues tenemos sesiones especiales como esta, en la que tenemos la suerte y la oportunidad de contar con expertos, en este caso neurólogos clínicos, que tratan temas de particular interés. Si en algún momento en el futuro alguien tiene algún tema que le gustaría que nos planteáramos una sesión parecida a esta o similar, pues que se ponga en contacto con Teresa como coordinadora de formación o conmigo mismo y vemos la posibilidad de encajar una sesión de este tipo. Así que nada, otra vez, muchísimas gracias a todos por asistir, gracias a los intervenientes especialmente, a Alberto, Merced, a Pablo, y nada, pues desearle muy buena tarde a todos y hasta la próxima. Muy bien. Gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Un placer de veros, un placer de veros. Gracias. Igualmente, Gracias. adiós.